Vamos a comenzar entonces. Le agradecemos por participar, por recibir de buena manera esta invitación que les extendimos para el lanzamiento de nuestra publicación de estudios de visitantes, que la hemos denominado Caracterización de Visitantes de Londres 38. Vamos a tratar de que esto sea lo más ameno posible dentro de las posibilidades de la virtualidad que nos demanda el desafío de generar reflexión, de generar comunidad sin la variable de lo presencial, que es algo también que museos y sitios de memoria hemos tenido que asumir como un desafío desde ya más de un año. Y quiero presentar a quienes nos van a acompañar en esta oportunidad, que serían primero Diana García, que es socióloga y colaboradora de Londres 38. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Hola a todos y todas. Muchas gracias Diana por aceptar nuestra invitación. También nos acompaña Andrés Manén, también sociólogo y colaborador de Londres 38. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy agradecido por la invitación y por ver algunas caras conocidas por ahí en los cuadraditos. Muy bien, muchas gracias compañero. También nos acompaña Paula Zócar, ella es historiadora y coordinadora del área de educación del sitio de memoria Ex Clínica Santa Lucía. Hola Paula. Hola, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que están conectados. Muy bien. Y también nos acompaña Leticia Pérez, ella es museóloga y entre muchas cosas muy importantes e interesantes, especialista en públicos y museos. Hola Leticia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos desde México. Muchísimas gracias por la invitación y también gusto de ver caras conocidas por aquí y sentirme parte de esa comunidad allá en Chile que conocí en un par de visitas y ahora seguir a la distancia. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti, Leticia, también por aceptar nuestra invitación. Primero contarles cómo surge este estudio, Caracterización de Visitantes de Londres 38 y su contexto, el que muchas de ustedes ya conocen, Londres 38 como un espacio de memoria abierto a la comunidad desde el año 2010. Ya Londres 38 en su calidad de excentro de detención, tortura y exterminio de la dictadura cívico-militar, que su funcionamiento como espacio de represión se extendió desde los primeros momentos del golpe de Estado de septiembre del 73 hasta, donde tenemos conocimiento, el año 75. ¿Ya? Y es un espacio recuperado por la lucha y movilización de organizaciones sociales de memoria y derechos humanos, que desde el año 2010 ya se abre al público y desde el año 2011 ya cuenta con un sistema de visitas establecido y también de registro. Elemento muy importante porque es el que nos permite posteriormente sistematizar la información que compartimos en el estudio. Desde su inicio, Londres 38 se ha planteado la necesidad y el interés de sistematizar información que permita no solo diagnosticar elementos que tengan que ver con la interacción con visitantes, sino que también evaluar, pero para tomar decisiones. ¿Ya? De ahí donde nosotros desarrollamos y tomamos muy como propio el término de una evaluación transformadora. ¿Ya? Una evaluación que permite transformar elementos que potencian y no solo diagnostiquen las características propias de la interacción con visitantes. Y dentro de eso también lo que nos convoca hoy, la socialización de esto, porque creemos que el arco no está completo si es que no socializamos estos conocimientos y estas herramientas desde nuestra particularidad como espacio de memoria. ¿Ya? Ahí también entramos a esta disputa por de dónde se generan los conocimientos en la sociedad, y creemos que la academia no es el único espacio, sino que por algunos motivos históricos y sociales es el preferente, pero nos interesa también que espacios de memoria, organizaciones sociales, políticas, fundaciones, etcétera, museos, sean también espacios de generación de conocimiento y herramientas metodológicas que puedan ser un aporte para socializar. Eso como primer elemento. Si puedes cambiar, Paloma, por favor. Los enfoques con los que trabaja Londres 38 son los mismos que se plasman en este estudio. Concebir la memoria como una herramienta para la transformación social en el presente, ¿ya? Y no exclusivamente como un objeto de contemplación que me vincula con un pasado con el cual no tengo mayor diálogo o comunicación. Y dentro de ese enfoque de memoria de Londres 38 se concibe la interacción con visitantes como el elemento central
del trabajo del sitio de memoria en su modalidad presencial y ahora también en modalidad virtual, teniendo la participación y la reflexión crítica como el centro de la experiencia. Vamos a la siguiente, compañera, por favor. Los objetivos que nos planteamos al momento de hacer este estudio, que es la sistematización y publicación de una serie de estudios que desde el año 2014 hemos venido desarrollando, es principalmente profundizar y también ampliar el conocimiento respecto a los perfiles, motivaciones y temas planteados por visitantes de Londres 38. No solo tienen que ver con su composición demográfica, sino que también con aspectos discursivos, metodológicos y también políticos, siendo Londres 38 una organización también de defensa de derechos humanos. Y dentro de esto, poder identificar el comportamiento de variables y categorías relacionadas con la interacción con visitantes. Ahora Diana y Andrés, que participaron de este estudio, se van a referir a la metodología y algunos de sus resultados respectivamente. Hola, nuevamente. Bueno, quiero agradecer de nuevo la invitación y también de que este trabajo sea compartido y ojalá también que resulte útil para espacios u organizaciones similares. En lo personal fue un desafío y también una forma de poner a disposición conocimientos, digamos, más específicos por mi formación de socióloga en el trabajo de memoria, que creo que es una labor tremendamente importante para la construcción de una sociedad más justa. Bueno, contarles que iniciamos este trabajo en el año 2017 con el desafío de ordenar, sistematizar una gran cantidad de información que el espacio venía recopilando desde el año 2011 sobre quienes visitan la casa y la interacción que los visitantes establecen con el espacio. La intención de este trabajo, como comentaba un poco Felipe, no era solo ordenar estos datos, sino que lograr que esta información permitiese observar las prácticas pedagógicas, podríamos decir, que el espacio viene desarrollando desde su apertura al público. Entonces, esta información permitirá observar cómo los visitantes perciben el espacio, cómo se vinculan con él, si su experiencia está siendo significativa o no. Para esto trabajamos en base a diversos documentos de registro. Algunos de estos documentos son llenados por el mismo equipo de trabajo y otro tipo de documentos son llenados por visitantes. Dentro de estos documentos tenemos el formulario de registro de visitantes en horario de apertura, que sería un registro de personas que visitan la casa y transitan por ella libremente. También incluye datos de visitantes de actividades particulares como el Día del Patrimonio, no sé, foros, conversatorios, lanzamientos de libros, actividades conmemorativas, etc. Tenemos también dentro de los documentos de registro el formulario de registro de visitas dialogadas y talleres de memoria, que son otras de las instancias que tienen las y los visitantes para interactuar con el espacio, y tenemos también las encuestas a visitantes. Para el caso de las encuestas de visitantes, que son las que llenan quienes visitan la casa, no el equipo de trabajo, creamos 5 bases de datos con datos de carácter anual y que comprenden datos entre los años 2014 y 2018. Cada base de datos tiene aproximadamente 1000 casos. Las encuestas son en formato físico. Esto significa que posterior a esto tuvimos que transcribirlas a formato digital en hoja de cálculo para poder procesar la información. Bueno, les comentaba que estas encuestas contienen datos de carácter demográfico como nacionalidad, género y también otro tipo de información como la motivación que tienes quienes visitan en el espacio o la percepción sobre ciertas actividades en las que participaron, ya sea esta una visita dialogada o un taller de memoria. Para el caso de los registros de las visitas y talleres, también se realizaron bases de datos y tuvimos que trabajar en la estandarización de estos datos. Esto siempre es un trabajo complejo, ya que hay que lograr que sea posible la comparación sin perder la especificidad de la información, ¿cierto? Y además procesar datos que eran de carácter cualitativo, darles un tratamiento cuantitativo, también nuevamente sin perder la especificidad de estos datos. Para esto se trabajó con Excel y SPSS, que es un programa estadístico, pero principalmente trabajamos harto con Excel, que es un programa más, podríamos decir, incluso de uso más intuitivo.
construimos bases de datos que puedan seguir dotándose de información, ¿cierto? Y de que de este modo lograr una proyección en el trabajo, una continuidad en esta labor, que esto se vuelva una constante y se instale como una más de las labores a desarrollar por el sitio de memoria, por la importancia que esto tiene, ya que viene siendo un poco como la retroalimentación de quienes visitan el espacio. Con esta como procesamiento de información podemos saber quiénes son, por qué nos visitan, cuál es su opinión, cuál es su experiencia, cuál es la sensación que tuvieron al interactuar, al visitar el espacio. También una de las cosas que me parece destacable es el trabajo colaborativo que se dio en todo el proceso. Esto permite que la totalidad del equipo se involucre y de este modo el proceso de aprendizaje es constante. Los resultados también son aprendidos la totalidad del equipo de manera como más fácil. Creo también que es importante mencionar que el trabajo en torno a las estadísticas de visitantes, al sondeo de públicos o de audiencias, también como se le llama, responde a una necesidad y a un desarrollo, podríamos decir un desarrollo sostenido de la organización, que implica una revisión constante de las prácticas, ¿cierto? Entonces esto permite ir realizando ajustes o potenciar lo que ha salido bien, ¿cierto? Significa un poco sentarnos a ver qué se ha hecho, cómo se ha hecho, esto está bien, esto está mal, esto súper bien, entonces potenciar por ahí, y refiere como un poco a una madurez de parte del espacio. Es también súper relevante que quienes nos visitan tienen diversas motivaciones, la diversidad de quienes nos visitan es altísima, entonces este tipo de herramientas y este tipo de trabajo permite poder un poco materializar esta información, hacerla digerible y también útil en esta búsqueda de no solo hacer como las cosas bien, sino que buscar siempre hacer las cosas mejor. Bueno, por último, creo también que es importante mencionar que este es un trabajo novedoso para sitios de memoria y bueno, justamente con este cuadernillo y con este lanzamiento se busca también compartir las metodologías de trabajo y poder quizás tener una suerte de retroalimentación y eso es lo que estamos como buscando con este lanzamiento. Eso con respecto a la metodología. Muchas gracias, Diana. Ahora Andrés va a compartirles alguna síntesis. La idea es que después puedan adentrarse en el detalle cuando les compartamos la publicación. Y Andrés ahora va a compartir algunos elementos que nos gustaría destacar ahora respecto a resultados y hallazgos en el transcurso del estudio. Eso, la idea es hacer un breve resumen para que se queden con ganas de leer el cuadernillo cuando ya puedan acceder a él vía online. Yo también me quiero sumar a las palabras de Diana respecto sobre todo al trabajo colaborativo y de aprendizaje colectivo que hubo detrás de este proceso. Eso de, por ejemplo, tipear las encuestas, transcribir las encuestas, no fue un trabajo que hicimos nosotros dos o Felipe, sino que fue un trabajo de varias personas del equipo. El pensar las categorías para ordenar ciertas temáticas, por ejemplo, después reagrupar esas categorías para, como decía Diana, poder comparar, por ejemplo, los talleres de memoria con las visitas dialogadas. También fue un trabajo colaborativo y también de alto aprendizaje, entonces son cosas que yo creo que enriquecen harto este proceso de sistematización. Ya pasando a los hallazgos y los resultados, bueno, primero compartirles que este estudio sobre todo intenta, como decía antes Diana y Felipe, analizar quiénes son los que nos visitan, con qué intereses llegan a Londres 38, con qué intereses puntuales o temáticas aparecen y aparecen también en el contenido de las visitas dialogadas o en el contenido de los talleres. Y ha habido una evolución cuantitativa, por así decirlo, en las personas que visitan el espacio, en todos los tipos de interacciones que en el fondo se dan en Londres 38, como espacio de memorias. Hay un promedio en este periodo de tiempo que nosotros estudiamos de casi 21.100 personas entre el 2011 y el 2018. Hay un aumento sostenido, como les decía, donde destaca el recorrido libre, que es la barrita naranja oscuro que se ve más prominente. Luego le siguen las visitas dialogadas o los talleres de memoria.
el Día del Patrimonio, que tiene un promedio de 2.179 personas en este periodo y que es una de las instancias donde más se concentra gente en una instancia puntual, junto quizás con el 11 de septiembre en Londres 38. Si bien se ven que hay unos periodos que hay bajas en ciertos tipos de interacción de los visitantes, eso más bien responde, por ejemplo, a elementos que se estaban usando justamente en la interacción con los mismos visitantes. Por ejemplo, la incorporación de elementos museográficos que no tienen el recorrido en ciertos periodos, por ejemplo, entre el 2013 y 2014, entre el 2015 y 2016, que se explican también esas bajas. Y la otro tipo de interacción son las actividades que también se ve una baja quizás en los últimos años, y eso responde a un cambio en el enfoque del trabajo de las actividades. De hecho, se hace una convocatoria abierta, que está abierta ahora, por si quiere alguno contribuir y organizar y co-organizar algún tipo de actividad con el espacio de memoria. Y este cambio de enfoque viene asociado a esta disminución de interacción en este tipo de actividades, que son actividades que se realizan fuera del horario de apertura del espacio de memoria. Si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, que tiene más bien características demográficas, en este caso de la distribución etaria de las personas que nos visitan. Aquí predomina el grupo de jóvenes entre 15 y 29 años, y esto también coincide con que en general la mayoría de las personas que visitan, o un gran porcentaje que visitan el espacio de memoria, lo hacen con el objetivo de algún tipo de visita pedagógica o de algún tipo de investigación académica. Visitan hartos grupos de colegio, hartos grupos universitarios, entonces eso hace que este grupo de jóvenes entre 15 y 29 años sea un grupo importante dentro de los grupos que visitan el espacio. También le sigue, bueno, el grupo de adultos, adultos mayores y niños con un menor porcentaje. Y que quizás son también desafíos que en el fondo hay de buscar formas de interacción que puedan llegar a esos grupos etarios de una manera distinta como se está haciendo. También en términos de género, al menos hicimos la separación en el estudio, que ahí van a poder ver la explicación, porque se incorporó en algún momento otras categorías respecto al género en la encuesta y en la forma en que se registra, pero hicimos la separación en el estudio entre hombres y mujeres, y más o menos coincide con las características demográficas del país, un 50 y casi 52% de mujeres, 48% de hombres son los que visitan el espacio en este periodo. Sigamos. Bueno, ¿cuáles son las motivaciones? Como les decía, los motivos académicos, y eso coincide con que sean grupos de jóvenes. Luego viene un interés por el conocimiento histórico de la dictadura. Esto también puede ser asociado a también cosas académicas, pero también a intereses políticos, sobre todo intereses políticos sociales, gente que participa de organizaciones. Interés particular sobre el tema de la memoria. Hay hartas personas que llegan al espacio que también su vinculación, por ejemplo, política o social, tiene que ver con las temáticas de memoria y los derechos humanos, por ejemplo. Interés por el proyecto actual de Londres, y aquí también va, por ejemplo, el trabajo de redes y también de difusión que se ha hecho de las sistematizaciones que justamente ha hecho Londres 38 y el equipo de memoria sobre este trabajo que se hace, por ejemplo, en el cuadernillo de metodologías participativas, que llama la atención, que gente pregunta, y que hay un interés también por ejemplo, por eso, y también por las campañas contra la impunidad que sigue habiendo en nuestro país. Y también hay un porcentaje de personas que llegan por curiosidad. Está el memorial afuera de la Casa Londres. Londres es una calle bien transitada, y la gente pasa, se encuentra con el memorial, y eso les llama la atención, ven que está abierto, pasan, preguntan y recorren la casa. Entonces eso también, si bien es un porcentaje menor, también destaca una de las cosas que genera, por ejemplo, el memorial como forma de interacción con los visitantes. En la siguiente diapositiva podemos ver qué temas plantean los visitantes en las visitas dialogadas.
Aquí, bueno, este trabajo lo hicimos a partir de categorías emergentes, hizo una muestra de los registros que habían de las visitas dialogadas, es un registro que rellenamos las personas que realizamos la visita, después rellenamos una ficha donde hay ciertas categorías que rellenar, y los ejes temáticos se juntaron, como les decía, un set de estas fichas para encontrar estas categorías y se construyeron estas. La que tiene más relevancia son las herencias de la dictadura, la memoria y los vínculos con el presente. O sea, hay un interés y aparece harto en las visitas dialogadas, un diálogo entre el pasado y el presente y cómo todavía siguen existiendo continuidades respecto a la dictadura y ciertos nudos, ataduras que aún no se logran romper. Luego viene un interés grande por el contexto histórico de la dictadura. Eso también relacionado con los usos de Londres 38 como centro de detención en los primeros años de la dictadura, que es el siguiente tema que también tiene más interés. Luego viene el estado actual de Londres 38 y los otros usos que tuvo, y después hay otras temáticas donde también se encuentran, por ejemplo, la pregunta por las cosas paranormales que pudiesen haber en la casa, o también testimonios de personas, familiares, sobrevivientes que son partícipes de la visita. Y la última diapositiva, los resultados, tiene que ver con cuál es la valoración que hacen los visitantes respecto a estas instancias de diálogo participativo que se dan en las visitas, la visita dialogada y no guiada justamente. Y hay una valoración positiva porque generalmente las personas valoran que justamente se dio un diálogo sobre las memorias en el contexto de la visita. Y eso también habla del trabajo que se hace y también es una invitación a buscar otras formas para llegar, por ejemplo, a grupos, como decíamos antes, que hoy día no visitan tanto Londres o que no participan tanto de estas instancias. Eso respecto a los resultados, ya después pueden leerlos más en detalle en el cuadernillo. Quizás una cosa llamativa para cerrar es que una diferencia quizás que se da entre las temáticas que surgen en las visitas dialogadas y en los talleres de memoria es el tema de las luchas del presente, por así decirlo, que tienen quizás un mayor porcentaje de aparición en los talleres de memoria. De hecho, justo antes del octubre del 2019, empezamos a pegar muestras de los afiches que salen de los talleres de memoria, y varias de esas temáticas después aparecieron como demandas o como cosas que surgieron como discursos dentro de la revuelta social. Entonces también eso llama la atención de cómo se van vinculando estas luchas del pasado, lo que se dialoga dentro del espacio y con estas luchas que se siguen dando hoy en día. Muchas gracias, Andrés. Y vamos a cerrar con una lámina sobre algunas evaluaciones, aprendizajes, proyecciones respecto de lo que nos deja los resultados del cuadernillo. Como bien decía Diana y Andrés, primero esto se construye de manera colectiva, son distintos actores los que aportan dentro del proceso, tanto visitantes como personas que trabajan en Londres 38 o con Londres 38. Yo soy el coordinador del área Memorias, que el Londres 38 vendría a ser el área de mediación y pedagogía. No me presenté, mi nombre es Felipe a todo esto. Estoy acostumbrado a facilitar, entonces llego y hablo. Y alguna de las evaluaciones y proyecciones, primero es que estos resultados nos dejan bastante gratificados en el sentido de que al ver la encuesta son los visitantes quienes nos entregan una evaluación positiva de Londres 38 como un espacio que puede generar experiencias significativas. ¿Ya? ¿De qué tipo? De construcción colectiva y reflexión crítica sobre la memoria. Si eso se puede lograr en este espacio es porque se hace una invitación explícita a ello, a que las personas que participan de esta instancia, visitas dialogadas, talleres de memoria, se sientan y se asuman como protagonistas de lo que va a ocurrir en esa instancia.
que puede durar media hora, 45 minutos, 90 minutos, pero que está centrada y va a estar determinada por lo que pueda aportar la persona que participa. ¿Ya? Entonces, ahí sacamos a Londres 38 de la lógica de el espacio que solo tiene como opción la contemplación, el sobrecogimiento y la construcción de una memoria centrada en el sufrimiento y el dolor de las personas que estuvieron detenidas en Londres 38. Ese elemento se incorpora, está presente, estamos en la casa donde ocurrieron esos hechos, pero no es lo único de lo que nos interesa hablar. Ya nos interesa tomar ese elemento y poder con eso comprender el presente en el que vivimos, apuntando a una transformación. ¿Ya? Y dentro de eso, para que no quede solo como una instancia, una visita, donde quedamos con súper buena energía, conocimos personas, tuvimos diálogos interesantes, la relevancia de sistematizar, para abordar aquellos factores no solo que facilitan, sino que también dificultan la construcción de una memoria movilizadora. Porque yo puedo estar diciéndole a la persona, hablemos de lo que pasó en Londres 38, pero centrémonos en las experiencias de lucha de quienes estuvieron aquí detenidos y en las experiencias de lucha que hoy nosotros tenemos, pero es difícil hacerlo en un lugar, en un espacio que a muchas personas les genera energéticamente, emocionalmente, un sobrecogimiento. ¿Ya? Mientras yo estoy hablando o estamos hablando de cuál es el país que queremos construir, las personas quizás se están fijando en una grieta, ¿ya? O en una mancha que hay en la pared. Entonces la experiencia en el sitio de memoria particularmente es una experiencia multisensorial. Y dentro de eso también asumimos la importancia de poder orientar planificación y recursos que no solo tiene que ver con presupuesto, con económico, dinero, sino que recursos humanos, tiempo, espacio, hacia la sistematización, la indagación transformadora y también instancias como esta de divulgación. Así que hasta ahí queda nuestra presentación, socialización del estudio, de nuestra experiencia. Esa es la última lámina. Paula es historiadora y también es coordinadora del área de educación de un sitio de memoria hermano, que es la ex clínica Santa Lucía, que también en el mundo presencial queda a pocas cuadras de Londres 38. Así que le damos la palabra a Paula. Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, nuevamente quisiera agradecer por la invitación al área de memoria, ya que esta es una instancia valiosa de socialización de los resultados de las visitas que se han generado en el espacio de Londres 38. Agregar también que como sitio de memoria compartimos con Londres una historia similar al haber sido parte de esta red de represión política de la DINA en el periodo de la dictadura cívico-militar en el centro de Santiago, tal como dijo Felipe recién. Y así también como en la recuperación de estos espacios para el trabajo de las memorias. Hoy nos encontramos en un momento decisivo como sociedad donde los derechos humanos se han visto vulnerados de forma sistemática. Entonces, por eso yo creo que la labor educativa y de encuentro que se produce en los sitios de memoria es esencial, y más aún el fortalecer estos vínculos colaborativos entre nosotros como trabajadores y voluntarios de los sitios de memoria. Para partir el análisis me voy a referir primeramente al enfoque. El enfoque de esta investigación y del sitio que tiene sobre los visitantes es sumamente valioso, ya que al considerar a estos como sujetos que se encuentran en constante diálogo con sus memorias individuales y colectivas, y no como meros receptáculos de información, propicia la generación de un diálogo horizontal y colectivo entre los visitantes y los mediadores del sitio, donde las experiencias previas y memoria de los visitantes toman un rol central en el desarrollo de la visita, específicamente o especialmente en los talleres de memoria y en las visitas dialogadas. En cuanto a la metodología, es sumamente valioso que se haya tomado la decisión de sistematizar los insumos del sistema de registro de los recorridos libres, las visitas dialogadas y los talleres de memoria, ya que permite analizar y conocer en perspectiva y en mayor profundidad a los visitantes. Y tal como lo plantearon recién los compañeros, al tener esta información permite tomar mejores decisiones a la hora de planificar y poder implementar la propuesta educativa de las visitas. En cuanto a los talleres de memoria, es relevante que la mayoría de los visitantes sean jóvenes escolares y universitarios, ya que estos asisten por iniciativa de los docentes, lo que nos habla de la importancia que tienen los profesores en la generación de estas experiencias educativas de los estudiantes.
En cuanto a la relación de los temas planteados, es sumamente significativo que el 70% de los temas que surgen en los talleres tengan que ver con las problemáticas actuales, que se relacionan de una u otra forma con el periodo de la dictadura cívico-militar, por lo que estas memorias de los asistentes dialogan con el pasado y el presente. Con respecto a las visitas dialogadas, de esta investigación, es sumamente significativo que la mayoría de los visitantes asistan por motivos académicos, seguido por el interés sobre el periodo histórico, tal como dijeron recién, lo que demuestra la importancia de los sitios de memoria como espacios educativos de promoción, reflexión y defensa sobre los derechos humanos. Sumado al interés de los docentes al considerar estos espacios eh, como experiencias educativas relevantes en la formación de estudiantes, ya sea de enseñanza secundaria o universitaria. Asimismo, los temas planteados por los visitantes es sumamente llamativo, que tiene que ver con las herencias de la dictadura, las memorias y su influencia en el presente, ya que nos habla de los ciudadanos interesados en su propia historia, ya que no generalmente se asocia a cierta generación cuando no es así, sino que existe todo un diálogo. Bueno, a todo este análisis me gustaría agregar como una perspectiva personal, ya que en una ocasión tuve la oportunidad de participar en un taller de Londres 38, luego de recorrer el sitio, como estudiante de un diplomado, y en este nos pidieron que dibujáramos algo importante para nosotros relacionado a nuestra memoria individual o familiar, y luego lo comentáramos con los compañeros. En mi dibujo yo quise plasmar mi memoria familiar de la migración del campo de los ciudadanos a los 70 y la militancia de mi abuelo como trabajador del cobre. Pero creo que lo que más significativo fue esta experiencia fue el que nos dieran el espacio para manifestar y valorar las memorias y ponerlas en diálogo con las de los demás, y con las memorias al mismo tiempo de quienes vivieron la dictadura cívico-militar. Y en suma creo que esta concepción que se tiene de los visitantes en el sitio permite que la experiencia sea mucho más significativa. Si me preguntaran si tuviese una crítica de la investigación, diría que no la tengo, no la hay. Y es que la investigación está bien lograda. Lo que sí sería interesante investigar es si las motivaciones y los temas que los visitantes pusieron en diálogo cambiaron o no desde el 2019 a la fecha, específicamente con las coyunturas del estallido social y la pandemia. Además, en este contexto de pandemia, esta metodología puede permitir investigar cómo se ha desarrollado la dinámica que se da a los talleres o visitas virtuales, debido a que las experiencias se producen sin el habitar el espacio físico del sitio. Asimismo, a modo de opinión personal, me gustaría conocer en mayor profundidad las dinámicas de los diálogos, la experiencia y productos que se pueden generar en estos talleres y en las visitas dialogadas. Ya para ir concluyendo, decir que para nosotros como equipo de educación, el participar en este lanzamiento es también una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia propuesta educativa y también una invitación a introducir ciertas mejoras en nuestro sitio, como por ejemplo en el sistema de registro, ya que nos facilitaría una futura investigación de sistematización sobre los visitantes. Y por último, quisiera agregar que el trabajo que ha realizado Londres 38 hasta la fecha ha logrado que se posicione como un sitio de memoria reconocido tanto a nivel local como internacional, y lo que queda demostrado con este estudio, con la gran cantidad de visitantes que asisten, las interacciones que se dan en este, y que cada vez se ha considerado como un espacio educativo indispensable para la formación de los ciudadanos. Eso. Muchas gracias, compañera. Muy emocionado con tus palabras, que también son palabras colectivas, porque esto lo conversaron también con los compañeros de educación de Santa Lucía, y nada, agradecer mucho. Somos parte de una red de áreas de educación, donde estos temas también son temas recurrentes, sobre todo lo que tiene que ver con cómo volcar esto y cómo indagar y sistematizar en el contexto particularmente chileno de revuelta, y el contexto también general de pandemia y virtualidad. Así que te agradezco mucho. Y ahora vamos a dejar a Leticia, que también nos va a entregar sus comentarios. Voy a presentar nuevamente a Leticia para quienes llegaron después de la presentación inicial.
Leticia es museóloga, especialista en públicos y museos, exposiciones internacionales y diálogo intercultural, y nos acompaña desde México, donde todavía hay luz del sol, así que la saludamos y también la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Como dije en un inicio, me da mucho gusto y es un placer que me hayan invitado para tener esta primicia, ¿no? Yo sí ya leí ese estudio porque pues me lo hicieron llegar para poder comentarlo, entonces creo que es algo que pueden leer con mucho gusto, con mucho interés, y entonces agradezco mucho la invitación de Felipe y también tener la oportunidad de conocer a otras personas que participaron en este estudio. Y gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros hoy en esta tarde, sí, de la Ciudad de México todavía hay luz. Bueno, yo tengo una perspectiva de este cuadernillo, digamos como desde las áreas que yo trabajo, pero también como docente que ha impartido cursos y talleres al respecto, ¿no? Tanto en el sector, digamos, universitario, como también de capacitación al personal de los museos. Y quiero decir que ya, y se lo comentaba ya a Felipe en nuestra reunión previa, que desde ya lo estoy pensando como un ejemplo a difundir entre diferentes museos y espacios que pueden encontrar en este cuadernillo sí, un caso, ¿no? Un ejemplo de cómo al sistematizar toda esa serie de información que se produce muchas veces ya cotidianamente en los museos, pero otras veces, claro, ya con un planteamiento y una mira estratégica hacia conocer mejor a los visitantes, pues nos podemos allegar de una información súper valiosa para la gestión, para el aprendizaje en las instituciones, ¿no? Para mí es un claro ejemplo de cómo esto se puede hacer también con equipos más pequeños y en instituciones de menor escala. Cuando yo voy por la vida y predicando la utilidad de los estudios de públicos, pues mucha gente piensa que esto es algo exclusivo, ¿no? De los grandes museos, donde hay un departamento, donde hay grandes presupuestos, y en realidad creo que no, creo que parte más de una intención y de un interés y de una empatía en los equipos de los museos, de realmente conocer a ese otro con el que se va a dialogar y de abrir esta puerta a la participación y al involucramiento de los visitantes, ¿no? Muchas veces se hace o se impulsa desde otras vertientes, ¿no? Como por ejemplo como las visitas dialogadas, o también hoy en día a través de toda la oportunidad de participación y diálogo en las redes sociales, pero si al llegarse de esta información, sistematizarla y hacer uso de ella, también es abrir esa puerta a la participación de nuestros visitantes, nuestras y nuestros visitantes. Entonces, bueno, tengo aquí una serie de comentarios realmente positivos y en favor de las cuestiones buenas que nos ofrece este estudio, esta serie de estudios, que voy a ir mencionando más o menos rápido porque tampoco hay demasiado tiempo. Bueno, y yo quiero escuchar también qué otras preguntas e ideas hay aquí en el grupo. Entonces, creo que una gran virtud es que integra esta caracterización no solamente de los visitantes que acuden al espacio en su visita libre, que es lo que para mucha gente está en la mente, ¿no? Cuando dicen, vamos a hacer este perfil de los públicos y vamos a pensar en nuestros visitantes, en realidad a veces pensamos en un subconjunto y se nos escapan todos esos que también están ahí, esas otras personas que acuden a los talleres, acuden a otra serie de estrategias que impulsan los museos, ¿no? Entonces aquí yo veo como si un interés por traer datos, ¿no? Que a veces también quedan desperdigados en diferentes áreas y pues tratar, como ya lo mencionaba Diana, de hacer una estandarización para que también pueda haber un diálogo entre estas cosas, ¿no? Porque he visto muchos ejemplos de museos que están interesados por este conocimiento y aprendizaje, pero toman datos por su cuenta el departamento educativo, por su cuenta el área de comunicación, por su cuenta una iniciativa que viene tal vez de la dirección, ¿no? Entonces, aquí una gran ventaja que yo veo es que acopia estos datos de las diferentes fuentes, que se ve que fue un gran proceso de lograr estandarizar, ¿no? Porque ya venían trabajando anteriormente, pero sí integrarlo como en esta lectura transversal y además longitudinal, lo cual también es otra gran ventaja. Algo interesante es también esta integración de la información cualitativa y cuantitativa,
que lo mismo muchas ocasiones pensamos o le damos como un mayor peso a los números, ¿no? Y a las frecuencias, pero aquí yo creo que todos los museos, pero bueno, y todos los espacios, pero especialmente un espacio como en el que ustedes están, pues detona muchas experiencias que van hacia las emociones, hacia los sentidos, hacia la significación que la gente le da a estar ahí, ¿no? Y a enlazarlo con otros aspectos de su vida. Entonces también esto es algo pues positivo, si bien creo que también, y me adelanto como creo que una pequeña crítica que haría a esto, es que al darle un tratamiento cuantitativo a la información cualitativa, pues se pierde esa textura y esa otra parte que nos dan, ¿no? Los comentarios directos de la gente y haber como escuchado en su voz o leído en su voz estas experiencias. Pero bueno, también sé que esto pues tiene muchas implicaciones prácticas de espacio, de comunicación, etcétera, ¿no? También lo mencionó Felipe y eso a mí me tiene muy gratamente o feliz, ¿no? De pensar que estos estudios no sean algo que se quede y se encajone o dentro de un departamento del museo o adentro del museo como organización o del espacio, en su caso de memorias, sino que pueda ser difundido de manera más amplia, ¿no? Entonces, haber sistematizado todo, generado informes que seguro ustedes los tienen, ¿no? De carácter más técnico, pero dar el salto a esta publicación, a este cuadernillo, hacer el esfuerzo también de imprimirlo, pero más allá, esta presentación y la difusión posterior que tenga, creo que es uno de los más grandes aciertos también, porque vivimos mucho en el asunto de que estos estudios pueden quedar a nivel de reportes técnicos, les digo, encasillados, a veces incluso en los escritorios de las personas que los solicitaron, ¿no? O de los encargados que los impulsaron, pero no hay esta colaboración para plantear sus objetivos, diseminar sus resultados, su aplicación, y todavía menos pues al gremio, ¿no? O a otros interesados como estamos aquí hoy reunidos, ¿no? Entonces es otra de las cosas que me parece un punto muy, muy acertado. En cuanto a los resultados, pues yo creo que hay como también muchos ámbitos de interés y que podemos discutir más. A mí me gustó mucho que constata algo que a veces se nos olvida, que los visitantes y los y las visitantes también tienen interés por saber lo que piensan otras personas, ¿no? Y eso está ahí en una de sus resultados, que a veces pensamos que esta información de los estudios de público es interna para la gestión del museo, pero resulta que son espacios de diálogo, ¿no? Entonces también otras personas quieren saber lo que otras personas piensan. Esto lo olvidamos y eso me parece un hallazgo muy interesante. El de las motivaciones, ¿no? También porque la gente acude aquí y ese interés que tienen por el presente, ¿no? Cómo no es nada más como acudir a este espacio como petrificado y como estancado en el pasado, sino esta liga con el presente. Y yo desde que les visité allá en Chile hace un par de años, pues me quedé muy enganchada con muchos de ustedes y de otros colegas y amigos, y entonces a través de redes sociales, pues siempre tuve un pulso más cercano de todo lo que pasó, ¿no? Con el movimiento social y todas estas cosas que han sucedido en su país en los años recientes. Y son cosas que no llegan aquí en las noticias, ¿no? En las noticias hay como, ya saben, una pequeña mención y se desaparece, ¿no? Pero yo sí que iba siguiendo como todo lo que iba pasando, ¿no? En el día a día. Entonces ahora veo como muy reflejado que en los resultados de este estudio ese sentimiento de decir, bueno, es que esto no es algo que ya pasó, desapareció y ya, ¿no? Sino que todo lo contrario, o sea, estamos en el riesgo o en los hechos de estarlo viviendo en la actualidad. Y eso pues también es muy importante en general, pero pues para un espacio de memorias como este, mucho más, ¿no? Me encanta esto de la evaluación transformadora, por supuesto, porque el propósito de la evaluación debe ser esta aplicación, ¿no? Que sus resultados ya realmente nos lleven a tomar decisiones, a reorientar cosas, a estar abiertos al aprendizaje. Si hay una evaluación que se plantea con la idea de no me voy a mover de aquí, ¿para qué se hace? ¿No? Aquí realmente estos estudios lo que deben fomentar es este carácter abierto de las instituciones con un interés de aprender, ¿no? Y donde el personal esté dispuesto a tener acciones de mejora,
tener cambios, a tener ajustes, a innovar, etcétera. Entonces también creo que eso es muy bueno. En cuanto a críticas que me mencionaba, también me impulsaba Felipe a hacer, no tengo por ahora alguna otra cosa más lo que dije de la dimensión cualitativa, pero en realidad son aspectos positivos que yo veo aquí. Este interés por generar algo útil, ¿no? A partir de estos registros, porque la mayoría de los espacios necesitan tener estos registros, digamos, de una vertiente administrativa, pero dar el salto ahí a que sea realmente de aprender, ¿no? De obtener como algo más, ¿no? Que no sea nada más la obligación de, tengo que hacer un registro de visitantes porque es un formato que me pide la administración o que me pide cierta instancia, ¿no? Sino qué utilidad le voy a dar y pensarlo también para agregar otros instrumentos. Entonces aquí veo pues un tránsito, ¿no? Muy interesante a través de los años de cómo había una primera manera de recabar algunos datos y cómo se fue enriqueciendo con otros instrumentos que además ya fueron pensados para tener este cruce sistemático y esta estandarización. Entonces, pues no me queda más que felicitarles, no una crítica a ustedes, sino una autocrítica. Es que Londres 38 quedaba al lado de mi hotel en mi última visita a Chile y no conocía el espacio, ¿no? Entonces espero tener otra oportunidad para estar por allá y visitar este y otros lugares que me han parecido súper interesantes, con mucha innovación en el ámbito de los estudios de públicos en años recientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leticia, por tus palabras, tus comentarios, las críticas que te pedí explícitamente que pudieras también hacernos, que obviamente ayudan a mejorar. Nada, yo por lo menos destaco de tus palabras este interés de que este tipo de estudios vayan más allá de los gabinetes, de lo administrativo, y pasen a ser también un patrimonio común que pueda ser transformado, tomado como referencia de lo que se puede hacer, de lo que mejor no hacer, pero que esté allí, y también como un elemento que incluye instrumentos, estrategias que se van transformando, ¿ya? Así como se van transformando también las personas, los espacios, los proyectos, los instrumentos también se han ido transformando, y de hecho los instrumentos que fueron utilizados para este cuadernillo, o sea, para este estudio, que están en los anexos, ahí después los van a ver, están también la socialización de los instrumentos, ya no existen como tal 100% en Londres 38. ¿Ya? Eliminamos todo lo que fuese una asignación de información de parte de quienes facilitamos las visitas, los talleres, en relación a las otras personas en los criterios de sexo, género y nacionalidad. ¿Ya? Y dejamos eso únicamente desde 2020, a lo que la persona se pueda autoidentificar. ¿Ya? Eso por un lado, y lo otro también en las encuestas, romper con el binarismo hombre-mujer y dar la posibilidad también de una gama más amplia de autoidentificación en ese ámbito. ¿Ya? Entonces, ¿con qué se van a encontrar al final de la publicación? Con los anexos, que ya son parte, tienen algunos criterios de un viejo mundo que estamos deconfigurando ya desde hace rato, y que también se tiene que permear a las instituciones. Así que, Leticia, muchas gracias por tus comentarios, y ahora dejamos un espacio para que ustedes puedan comentar qué les parece lo que hasta ahora se ha desarrollado, lo que hasta ahora se ha compartido. Preguntar también si lo desean, y quizás retroalimentarnos de cómo esto puede servir o no, quizás, a sus propios proyectos, entendiendo que aquí hay un grupo diverso, que como dijimos al principio, va desde la educación, los museos, organizaciones políticas, territoriales, y nos alegra mucho que sea así también, ya que de la especificidad de un sitio de memoria se genera un conocimiento que pueda ser socializado y utilizado por una gama diversa de personas que trabajan con lo comunitario, con lo social, con lo político, y también en específico con las memorias. Así que, bueno, hola a todos, todas, todos. Bueno, felicitaciones primero por este estudio que hicieron y todo el esfuerzo, que me parece muy interesante. Queremos mucho leerlo, ¿no? Javier, que somos de la Providencia de Antofagasta. Solo dos cosas, preguntas y comentarios. Uno, sobre los datos que ordenaron y sistematizaron
a mí hay una de las cosas que me llama mucho la atención de cómo se recaban los datos de la audiencia en Londres, son las pizarras, que me parecen un artefacto muy bonito, además. Entonces, no sé si me pregunto si es que eso, y bueno, y aparte de eso, también me parece que se mezcla con lo que decía Leticia, que uno ve y hay un espacio de diálogo con lo que el otro visitante opina sobre el mismo espacio. Entonces, no sé si eso lo tomaron junto con, bueno, y por otro lado es más libre que la encuesta. Entonces, si lo tomaron o lo recodificaron y cómo lo hicieron, sería súper interesante conocer. Y por otro lado, el tema de la interacción, de las redes, que en realidad es más un desafío ya en el modo pandémico que tenemos todas las organizaciones, sobre cómo llegar a la audiencia, al fin y al cabo. En el caso de Londres también me pregunto no sé, por ejemplo, el tema del archivo digital, que son visitantes, entre comillas, no del espacio mismo, pero entonces me pregunto cómo se han planteado estos desafíos más de diálogo con la audiencia de manera digital, ya en el mundo pandémico que no tenemos para cuándo, pero ahí poniéndole la cuota a la cuestión. Eso, muchas gracias y felicitaciones. Parece muy interesante el trabajo que están haciendo. Gracias. Me llamo Carlos, actualmente estoy en Puerto Montt y estudio antropología, estoy en un proceso de tesis. Y el año pasado trabajé, fui pasante de Londres 38, hice algunas actividades online y con respecto a lo que decía Rodrigo, se me daba muchas vueltas porque nosotros con David, el otro pasante que anda por ahí, nosotros hicimos un estudio sobre las pizarras. Nosotros con David sistematizamos las opiniones de las personas, los mensajes, las pusimos en categorías y también hicimos como un análisis de cómo la gente expresaba su sentir después en Londres 68. Entonces, marcaban circulitos, le marcaban, usaban colores, los dibujos, y todo eso lo escribimos nosotros con David, en apoyo con Felipe y la Dani. Así que se me hacía mucho sentido porque cuando vi las categorías y los resultados, aparecían muchas categorías que nosotros buscamos en ese estudio, en ese pequeño estudio. Así que me parece súper, o sea, me parece súper que la propuesta también de integrar a las y los visitantes como generadores de conocimiento. Eso es algo que es muy clásico, diría yo, y muy específico del espacio de memoria de Londres 38, que quizás le falta a otros museos de considerar al visitante como un generador del conocimiento, no un mero espectador. Así que con eso me quedo y la verdad me encantaría leerlo. Me encantaría leer el artículo a futuro. Gracias, Carlos. Vamos a escuchar a Carolina ahora. Sí. Hola, buenas. Saludos a todos. Principalmente era un comentario de agradecer la difusión de esta información. Yo vengo como persona autónoma con la motivación de, como decía Leticia, a conocer qué piensan los otros sobre estos temas y ver cuáles son las principales movilizaciones que tienen las personas a conocer en relación a derechos humanos y a cómo estos temas se trabajan. Como ustedes mencionaron, se vincula, no sé, a Londres con el tema de memoria, con temas de pasado. También ser conscientes de que es un tema presente en temas de transformación, pero yo también lo veo como un tema futuro de cómo podemos prevenir ciertas situaciones para el futuro y esa es la vinculación que tenemos con ello. Entonces me parece súper importante que ustedes puedan sistematizar la información y luego socializarla. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Antes de escuchar a Nicole, brevemente, respondiendo a la pregunta de Rodrigo,
tenemos un estudio, en el año 2020 hicimos el estudio de la pizarra de tiza, que está en el ingreso de Londres 38, y en el 2019 hicimos un estudio de la pizarra magnética que está en el segundo piso. Y allí se aborda esa brecha que Leticia comentaba, de meter lo cualitativo en lo cuantitativo, intentamos allí solventarla, poniendo también los comentarios en bruto de los visitantes, incluso aquellos que nos generan incomodidad. Y también hicimos un estudio comparativo entre lo que plantean visitantes en visitas, en talleres y en la pizarra, ¿ya? Al final de la sesión voy a compartir el link también de acceso a esos estudios que ya los publicamos en la página web de Londres 38 y que son posteriores a este que hoy día estamos publicando, ¿ya? Que este estudio es de 2011 al 2018, y claro, quizá en el mundo que no existe, de un Chile sin revuelta ni pandemia, el 2018 ya sería algo desactualizado, pero sin embargo algo que sentimos que es lo último de ese Chile antiguo. Así que ahí también vamos a compartir la metodología y los resultados en el chat. Bueno, mi nombre es Nicole, yo estuve participando en Londres cuando estuve en equipo de salud. Ahí Londres abrió las puertas y ya estaba de manera constante presentándome ahí. Fue una experiencia muy significativa y muchos de los chiquillos ahí nos acompañaban siempre, todos los funcionarios, Felipe y el Andrés, la Leslie, la Dani, como que fue una experiencia. Una de las palabras que mencionaste, Felipe, fue como ejemplo que estar en Londres es una experiencia multisensorial y creo que lo define muy bien, porque cualquier proceso reflexivo que se llevara dentro de ese espacio también tomaba un valor distinto. Por ejemplo, lo mismo que mencionaba respecto al reflexionar respecto al Chile que queremos. En ese espacio en particular, yo siento que nuestras palabras tomaban también otro valor. Y desde ahí se tornaba un poco soñador también. Muchas gracias igual por la instancia, me llamó la atención la actividad. No me imaginé que se caracterizara igual como los visitantes, y encuentro súper buena idea, obviamente. La pizarra también era un hito importante como en el día a día, el describir de repente alguna frase cuando queríamos canalizar energías. El pizarrón era un lugar potente para poder plasmar, porque el flujo de personas que entraba de manera constante, bueno, y salía del espacio, siempre se detenía unos segundos a mirar la pizarra. Entonces, o uno llegaba y entraba con algún mensaje, o uno se iba y se iba con algún mensaje. Entonces, eso que era muy significativo para el resto del día y los días posteriores. Eso. Muchas gracias por la instancia, muy bonita. Y gracias siempre por el espacio en Londres. Muchas gracias a ti, compañera. Contarles, quizás si a no todos les quedó completamente claro, Nicole partió comentando que ella integró los equipos de salud de Londres 38. ¿Qué significa eso? Tiene que ver con el otro periodo histórico de Londres 38 como espacio abierto a la comunidad, en el que mientras estábamos haciendo estas mismas visitas, sacándole fotos a la pizarra, habían personal de salud socorriendo a manifestantes que sufrían la represión policial estatal en pleno centro de la ciudad donde estábamos ubicados. Ya Londres 38, desde octubre del 2019 se transformó en un punto de primeros auxilios, y que incluso ahora en el periodo de pandemia, con las manifestaciones que continúan, sigue cumpliendo ese rol de manera más esporádica, pero fue algo potente. Era un espacio que fue un lugar donde se infligió daño a las personas como parte de un proyecto político de la dictadura, se transforma en 2019 en pleno contexto de revuelta, de desmontar ese Chile que dejó la dictadura y que continuaron los gobiernos civiles, se transformó en una ya de cuidados, de protección de las personas que están luchando. Y eso es algo que en otro momento ya vamos también a sistematizar, y donde sí ahí lo emocional también, yo creo que
se nos nota, ya que lo tenemos ahí a flor de piel. Así que gracias, Nicole, y vamos. Bueno, agradecer por la invitación. Me encantó que hicieran este libreto, porque, o sea, librillo, porque estudiar a las personas que visitan los sitios de memoria igual es súper importante, porque así también se puede convocar cómo hacer que las personas se acerquen de mejor manera también al sitio. Me llamó mucho la atención el gráfico donde mostraban cómo las personas pusieran como pasé, o sea, iba pasando y lo vi, fue como, me encanta que también hayan detallado eso. También, bueno, destacar la conexión que tiene el hacer, esto que decían como museo vivo, o sea, que el espacio no solamente esté ahí estático y sea un lugar para ir a recordar, como mencionaban, sino que lo mantengan como vivo. O sea, las instalaciones que tenían en el segundo piso con dejar los posit durante la revuelta, o que en las salas que tenían pegados los dibujos y los mensajes que dejaban las personas, o sea, todo eso era, o sea, lo mantenían vivo. Y el mismo uso de, o sea, no sé, una de mis amigas también es brigadista, entonces también estaba ahí estuvo atendiendo personas en los 38, entonces el revivir el espacio, el convertir estos espacios en, no, de verdad, muy buena. Y también, no sé si en algún momento lo pueden sistematizar, o no sé cómo hacerlo, pero las acciones que han hecho en la calle llevando los carteles, porque recuerdo también en muchas partes, en muchas marchas haber visto carteles del 98 con los rostros, por ejemplo, algunos que quedaron amarrados en las calles después del 8M, con los rostros de las mujeres que quedaron ahí. O sea, eso. Muchas gracias por por la información que entregan. Espero leerlo y también que se replique en otros lados. Sería muy bueno. Y eso, gracias. Bueno, yo soy David y con mi compañero Carlos hace un rato atrás estuvimos involucrados en un trabajo similar con otro objeto de estudio, claramente con otro. En primera instancia también felicitar a los chicos por el trabajo que expusieron ahora y por la buena recepción y por la buena elaboración también, tanto de contenido como de metodología. Y para no repetir lo que dijo Carlos también, a quien aproveché de saludar, considero que estos estudios, tanto en un enfoque museográfico, político, social y pedagógico, que representan estos sitios, son importantes, porque no estamos hablando de un estudio de marketing para un mall o para una visita más. Esto se supone que tiene un enfoque social mucho más transformador. Y en ese sentido, que una observación interesante sería quizá en un futuro invitar a dialogar este tipo de estudios, porque no siento que sean excluyentes. En tanto uno estudia, el que vimos acá estudia aprecia al público que va, y otros estudios como el que realizamos anteriormente estudiaban las apreciaciones de este público que los chicos estudiaban. Sería interesante en un futuro ver cómo dialogan esto y qué hallazgos salen de ahí. Esa es mi apreciación nada más. Muchas gracias. Sí, bueno, primero agradecer la invitación, principalmente a Felipe. Tuve el agrado de conocerle en una sesión también vinculada a públicos de museo hace un par de años, donde también escuchamos, recuerdo, a Leticia esa vez. Así que un agrado también nuevamente volver a vincularnos en estos temas tan interesantes. Respecto a lo que nos presentaron, súper satisfecho y contento con lo que pude percibir, ¿cierto? Y revisar. Admiro la sistematicidad a lo largo de tantos años de poder recopilar datos, ¿cierto? Para entender de mejor forma cómo los visitantes han ido manifestándose y mostrándose en cuanto a sus participaciones, ¿cierto? Y respecto a las metodologías cualitativas, brevemente, porque yo también vengo del área de los museos, siempre es un desafío. Lo cualitativo es bastante complejo de abordar, pero no imposible. Hay software bien especializados que ayudan en eso. Hay metodologías también, y bueno, yo personalmente estoy muy interesado en este tema de las metodologías cualitativas en museos, así que cualquier persona que esté interesada también me puede escribir un mensaje y puedo recomendar bibliografía, algunos software que pueden servir para poder recopilar datos, digamos, fuera de lo netamente cuantitativo o de cuantizar lo que es cualitativo. Eso, gracias.
Gracias a ti, Pablo, y efectivamente, como dice Pablo, en 2018 nos conocimos en el Seminario de Públicos de Museo organizado por la Subdirección de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio, donde Leticia, junto con hacer una conferencia, impartió un taller que era con una inscripción limitada, y bueno, gran parte de eso fue un aprendizaje para poder llevar también a cabo el estudio que hoy día presentamos. Así que gracias también por compartir tu disposición a la paña, que es algo también que nos interesa, de nosotros brindar herramientas, sino poder retroalimentarnos. Nada, agradecer a los compas de Londres siempre su invitación, su extensión, sus esfuerzos por transmitir sus conocimientos, su experiencia y todo. Nos conocimos desde un trabajo que ellos están llevando a cabo en los territorios, o sea, que han sacado un poco su trabajo anclado en el sitio, ¿no es cierto?, llevándolo a distintas comunas en la región metropolitana. Creo que eso es uno de los aspectos centrales que caracteriza el trabajo innovador que hacen, así que esa experiencia yo la valoro mucho, ojalá que siga siendo parte de su espíritu siempre. Quería hacer un comentario. Llamó la atención viendo los gráficos, en la mayoría del público concentrado en los jóvenes, cruzado con la categoría de conocer acerca de lo que fue la dictadura, o sea que habla ahí de cómo en el fondo estos espacios han permitido salir un poco de los relatos oficiales de la dictadura, planteando nuevas interrogantes y sobre todo que en ese mismo proceso la juventud ha estado como incorporada. Eso como que a mí me ha llamado muy la atención. Yo tengo un cierto resquemor con los sitios como de memoria porque lo encuentro así muy terrible, me emocionan harto, entonces no soy alguien que haya visitado muchos, pero me ha gustado cuando visité Londres, como que la experiencia en didáctica y todo, como que salen de lo común de los museos en general. Entonces creo que ahí hay un punto que corrobora que la juventud tenga un interés en participar de la visita al espacio. Se hablaba de la metodología cualitativa. Yo haciendo memoria, creo que en algún minuto, cuando hicimos una visita con la organización en la que trabajo, se hablaba de poner una palabra, ¿no es cierto?, cómo era su experiencia en Londres. Creo que fue una de las preguntas que nos hicieron, no me acuerdo, o quizás estoy pasándome un rollo. Pero esa es una forma quizás de trabajar un acercamiento así por ejemplo, las impresiones que produce el sitio, como la gente al salir pueda decir una palabra que le sucede, digamos, al terminar la experiencia, y eso después se presentan no sé, con esta metodología media Big Data, que van reflejando cuántos conceptos en el fondo se reiteran, y en base a eso se presentan en modalidades de acuerdo al tamaño de letra, cuáles son los que más se repiten, etcétera. Permiten ahí hacer conexiones como de las impresiones. Me parece que podría ser algo ahí a ayudar. Lo otro que quizás también, no sé si estará en estudio, pero sería interesante también que en las visitas se registrara, por ejemplo, un dato que me parece también interesante, que es de la procedencia de las comunas, de la gente o de dónde viene en las personas que visitan el sitio. Eso también permite aproximarse bueno, los esfuerzos que hace la gente, ¿no es cierto?, por conocer este espacio, y también ir caracterizando más al público, sobre todo en este país que su carácter territorial bastante marcado en términos socioeconómicos, como que también nos permite ahí aproximarnos a otras variantes. Entonces, eso como sugerencia, pero nada, rescato la cantidad de datos, me imagino que tienen que pasar, es tremenda contando los totales, así que ha sido un esfuerzo súper loable que muchas veces son difíciles de abordar por la cantidad de recursos que requieren, así que nada, eso, felicitarle y ojalá que siga siendo tan fructífero el trabajo que ustedes están llevando a cabo. Gracias a ti, Marcelo, y a los compañeros también del Centro Cultural La Feria de Los Espejos, que están también acá en la sesión, con quien hemos hecho talleres de memoria juntos y otras actividades. Y ya vamos finalizando con Luis, nadie más se ha anotado, y después vamos a hacer una mini ronda, si gustan, con Andrés, con Diana, con Paula y con Leticia, para cerrar y ya compartirles la publicación, que es lo que nos convoca. Así que escuchamos a Luis y ya cerramos las palabras. Nada, hola a todos.
Sí, mi nombre es Luis. Yo, o sea, no conozco casi nadie de acá presente. Yo hace muy poco entré a colaborar con el Museo de Memoria en el Tume, un lugar bien alejado de acá de Santiago. Y he tenido muy poca oportunidad de ir al museo al Londres 38, creo que fue una vez. Entonces, me falta ir a visitar más veces a Santiago. Entonces, en ese sentido, yo, claro, como en esta experiencia me parece muy enriquecedora lo que mostraron acá los compañeros y compañeras, el trabajo de investigación, como la profundidad también, y en particular destacaría como esa capacidad de combinar la información cualitativa que dijeron en un formato cuantitativo, y eso a mí me parece súper desafiante y a la vez bonito de verlo ahí en presenciarlo. Entonces, en ese sentido yo, claro, igual propondría, no, bueno, no sé proponer, pero sí me gustaría que hubiera más sesiones de este tipo, como de trabajo más práctico, de talleres, porque a mí realmente no es el área del museo, sino yo soy más o menos docente de historia. Entonces, este tipo de técnicas y estrategias es algo no ajeno, pero que no es parte de mi trabajo más disciplinario. Entonces, a mí me parece súper interesante a propósito de que se pudiera tal vez como difundir aparte esta información, pero también crear nuevas instancias para la gente, por ejemplo, que está ingresando recién también a este rubro. Eso nomás. Sí, yo como comenté, bueno, agradecerles a todos por sus comentarios, por las preguntas que hicieron. Yo creo que justamente esta oportunidad de poder socializar y dialogar respecto a este trabajo que se hizo colaborativo desde Londres, permite justamente enriquecer más el trabajo, o sea, poder sacar aprendizajes, poder sacar comentarios que ayuden al sitio de memorias a mejorar cómo registra, cómo registra lo que hacen los visitantes, cómo interacciona también con los visitantes. Y yo creo que también coincido quizás con algunos de los comentarios, el gran desafío es poder quizás como darle mayor profundidad tomando en cuenta o produciendo información cualitativa de lo que es de la interacción con los visitantes, que yo creo que, o sea, de hecho hay producida, sino que sistematizarla. Ahora, o sea, están, de hecho, las grabaciones hasta de las visitas dialogadas, están las mismas fichas. De algo que también, que de las cosas que a mí más me llama la atención, es que hay mucha también conversación informal. O sea, hay una conversación o un diálogo súper enriquecedor respecto, y un diálogo de las memorias que se da en la recepción, por ejemplo. Las personas que nos tocó estar en la recepción de Londres, nos ha tocado de todos los comentarios, desde, como decía Felipe antes, comentarios pesados, comentarios como que a nosotros no nos agradan, comentarios políticos que no van de acuerdo con lo que nosotros pensamos. También o testimonios sobrevivientes de exiliados que van con sus familias y que quizás no participan de la visita dialogada o no hablan tanto ahí, pero sí se acercan al mesón a profundizar en eso en eso multisensorial que, como bien decían, se vive en este espacio de memoria. Eso para cerrar, agradecerles otra vez, agradecer la instancia, ojalá, como decía, no sé quién fue el último que habló, ¿cuál era su nombre? Luis, creo. Que nada, pues que también se puedan replicar instancias de diálogos que nos permitan seguir profundizando en esto. Y quizás que también se pueda, como alguien decía por ahí, replicar en otros espacios de memoria. No de la misma forma, pero cada espacio tiene su propia particularidad, pero que se pueda seguir aprendiendo en colectivo. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Diana, ¿algo que comentar para ir cerrando? Te escuchamos. Sí, me quedo dando vuelta harto, como creo que salió harto esta como dicotomía entre cuantitativo, cualitativo. Creo que son decisiones metodológicas que se van tomando cuando uno tiene un montón de información por procesar, de distintos modos la información está escrita de distinto modo, hay que ir tomando decisiones metodológicas, pues hay que partir por algo, no podemos tener todo de una, y en ese camino se fueron tomando ciertas decisiones metodológicas sopesando
qué es lo que pierdes al, por ejemplo, procesar datos de manera cuantitativa, pero qué es lo que ganas. Ganas una comparación, ganas otras cosas. También es cierto que existen un montón de técnicas y de otros tipos de herramientas metodológicas para un abordaje cualitativo de la información, para levantar investigación cualitativa, pero creo que eso que son decisiones metodológicas y que hay que ir levantándolas en la medida que vayáis conociendo los datos, vayáis viendo qué son los documentos que tenéis, cómo los has procesado, cómo los has guardado. Entonces, eso, que me quedó la sensación como que se percibe una dicotomía entre si lo hacemos cual y lo hacemos cuanti, que es una dicotomía clásica, por supuesto, y no es tan así. O sea, esto ya es una opinión muy desde disciplinar, de cómo lo percibo yo. No hay tanta dicotomía, son decisiones técnicas que se van tomando, vamos dejando al lado esto y después lo vamos a retomar con otro tipo de técnica, con otro tipo de herramienta, y para partir por algo y para que la cuestión sea factible también, porque, por ejemplo, en el caso para comparar pizarras con visitas, son instancias muy distintas. Entonces, por supuesto que puedes estandarizar las cosas y se te pierden otras, pero son decisiones que se van tomando. Entonces, quería como responder eso, que siento que salió a todo sobre las decisiones como más técnicas o metodológicas al respecto. Y claro, que también estoy de acuerdo con este tipo de instancias de compartir conocimiento, de co-construir conocimiento. El conocimiento no solo está en la academia, por supuesto que no. Entonces estas instancias son súper necesarias, porque desde Londres se hace este estudio. No se busca tampoco que se replique de la misma forma, es imposible, porque otros sitios, otros museos, otros espacios y organizaciones tienen otras prácticas y tienen otras dinámicas. Entonces, la idea, creo yo, es que esto funcione como un panorama de qué es lo que se puede hacer, y las organizaciones, los sitios, lo que sea, vayan desarrollando sus propias técnicas y no temer a hacerlo. Levantáis la investigación, levantáis ciertas herramientas y hay que ir viendo cómo van saliendo, como sí hay herramientas, sí hay metodologías, pero no se necesita gran expertise para ir levantando este tipo de investigaciones. Hay que atreverse, hay que hacerlo tomando en consideración cómo es mi espacio, cómo es mi sitio, cómo es mi organización, qué herramientas tengo, dónde las voy a buscar, y se puede. Entonces, eso. Agradecida nuevamente por la invitación. Gracias a ti, Diana. Paula. Sí, bueno, agradecer nuevamente por la invitación. Yo creo que una de las fortalezas de esta investigación es que, a pesar de haber analizado tanto documentos o los formularios de registro de las encuestas, está escrita de una forma entendible, que no, muchas veces, muchas investigaciones se quedan en el lenguaje académico y a las organizaciones cuesta, o a la persona común y corriente cuesta entender una investigación, y acá se logra, es entendible. Y nada, ojalá poder seguir teniendo estas instancias de retroalimentación y de colaboración. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y cerramos con Leticia. Bueno, pues qué placer estar aquí con ustedes. La verdad que ha sido un día de mucho aprendizaje también para mí, o sea, estar escuchando estas otras aplicaciones y todo lo que puede, todo el potencial que puede haber, ¿no? En distintos tipos de espacios y desde distintos tipos de metodologías. Sí es cierto que siempre está como ahí esa disyuntiva, ¿no? Y también coincido en que son decisiones que se tienen que tomar y que es muy bueno, y además están explícitas también en el documento, ¿no? No es algo así como que quede desdibujado, sino que también se hace mención ahí de la dimensión cualitativa y de este tránsito a lo cuantitativo. Y sí, en efecto, son cosas que pudiéramos platicar mucho más a fondo y que son de mucho interés, ¿no? Este asunto de lo más o lo menos cual y cuanti, etcétera. Doy también las gracias por la invitación. Ojalá que les vuelva a ver. Espero, bueno, he seguido enganchada yo del mundo de los museos chilenos, entonces, y de los profesionales y de las personas que no ha sido más que genial encontrarme una y otra vez por aquí y por allá, y Beatriz, por ejemplo, ¿no? Que coincidimos acá en Ciudad de México, una silla junto a la otra, y después de ahí ya estuvimos en contacto, y Felipe que me escriba y me diga que pues que el taller que yo impartí tuvo algún eco, pues no es sino uno de los mejores halagos que puedo haber tenido, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, Paula, Diana, Andrés, por su aporte, por también la disposición de querer aportar, de querer retroalimentar. Muchas gracias también a todos. Desafío, obviamente,
el tema de la virtualidad, la pandemia, cómo cambia el panorama respecto a la revuelta. Bueno, pero si no fuera por la virtualidad, quizás no estaríamos juntos a esta hora. No podríamos ver ahí a los gatos y las gatas que van pasando entre medio también de nuestras casas. Leticia, quizás hubiera sido un esfuerzo distinto estar presencial en Londres 38, así que de todo también se puede sacar algo positivo. Pero yo por mi parte muy personalmente agradecer a todo el equipo de Londres 38, a la organización de Londres 38, que se sustenta en un trabajo de memoria diario, constante de hace mucho tiempo, que no empieza el 2010, sino que empieza con las luchas por denunciar lo que ocurrió en el lugar, teniendo siempre presente la memoria de las compañeras y los compañeros que pasaron allí como detenidas, como detenidos, muchos de ellos, 98 de ellos, que fueron asesinados y hechos desaparecer, como también está ocurriendo actualmente en el país, como lamentablemente no ha dejado de ocurrir, aún a pesar de la vuelta a la democracia. Así que, sin más que agregar, el cuadernillo está ahí disponible, en el link donde dice cuadernillo. Espero que no salga ningún link malicioso, lo probamos 1000 veces. Y abajo también otros estudios publicados que pueden encontrar Londres 38, y de algunos de esos estudios hicimos una socialización en el verano. Hay otros estudios que vamos a estar socializando durante el año, algunos de ellos ligados específicamente con lo pedagógico, con lo educativo, a partir de lo que plantean profesoras y profesores que vienen a Londres 38, que también se va a publicar. Se hizo una socialización general de eso en el verano, y también lo vamos a subir pronto en un boletín Herramientas para la Memoria, que enviamos a los contactos de Londres 38. Así que ahí está el cuadernillo, que puedan tenerlo, que puedan disfrutarlo. Gracias a todos quienes participaron, quienes se sumaron, y nada, mucho cariño, mucha fuerza, mucho aguante para ustedes, y por las palabras también ahí que nos están dejando en el chat. Así que cerramos la sesión, muchas gracias. Si quieren visitar Londres 38, no necesariamente hay que esperar a la presencialidad, porque estamos haciendo visitas virtuales y talleres virtuales también. Así que allí dejo también mi correo por si quieren contactarnos para eso. Así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.